Hay un punto en el mapa, entre Omán e Irán, que es increíblemente pequeño, apenas 39 kilómetros de ancho, pero su importancia es gigantesca. Hablamos, claro, del estrecho de Hormuz. Hoy vamos a meternos de lleno en un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si esta arteria, que es vital para la energía mundial, se cerrase de repente? Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, empecemos con una sola cifra: 20%. Cada día, casi una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el planeta pasa por este único punto. No es una ruta más, no, es literalmente la autopista principal del crudo. Así que la pregunta es inevitable, ¿verdad? Si se corta ese flujo, ¿qué ocurre? Y esto no es un problema que se quede allí, en esa región. Las ondas de choque se sentirían en todo el globo. Las consecuencias serían inmediatas y además en cascada, una detrás de otra. Lo primero es entender por qué este estrecho no es solo importante, es que es probablemente el punto de estrangulamiento más delicado y más crítico de todo el planeta. Es como esa pieza clave en un mecanismo de relojería que si la tocas desestabiliza todo el sistema. El quid de la cuestión es este. Hormuz es el único camino que tienen para sacar su producto al mar algunos de los mayores productores de energía del mundo. Así que bloquearlo no es solo poner una valla, es mucho más. Es literalmente girar la llave maestra que apaga el sistema energético global. Y aquí vemos quiénes son los que dependen de esa llave. Gigantes energéticos, nada menos. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak e incluso el propio Irán. Sus economías, en gran medida, penden de un hilo muy fino, de este único punto de paso. Para ellos, un Hormuz cerrado es sinónimo de un colapso económico casi instantáneo. Bueno, pues imaginemos qué ocurre. ¿Cómo se desarrollaría la crisis? Si Hormuz se cierra, la onda expansiva no tardaría días en llegar, ni siquiera horas. Se sentiría en minutos. El impacto sería casi inmediato y, sobre todo, global. La velocidad de la reacción en cadena sería asombrosa. En cuestión de minutos, los mercados financieros entrarían en pánico. Pasadas unas horas, las economías asiáticas, que son enormes consumidoras de energía, se enfrentarían a una escasez real. Y antes de que acabase el primer día, Estados Unidos y Europa estarían activando todos sus protocolos de emergencia energética. Y aquí viene el primer golpe directo, el precio del crudo. Las estimaciones, y ojo que hablamos de las más conservadoras, apuntan a una subida de entre un 40 y un 100%, una barbaridad, y no en semanas, sino en cuestión de horas. Un shock económico de esta magnitud es algo que no hemos visto en décadas. Pero el impacto inmediato no sería solo económico. Con los mercados sumidos en el caos, el mundo entero se echaría a temblar. Y no tanto por una guerra que ya hubiese empezado, sino por la amenaza inminente de una a gran escala. La incertidumbre en ese momento sería el principal motor del caos. Y claro, esa amenaza nos lleva directos a la siguiente fase, porque cerrar Hormuz no es un simple bloqueo comercial, es un acto que conduce, de forma casi inevitable, a una confrontación militar entre varias potencias mundiales y regionales. El tablero militar es muy complejo. Por un lado, Irán juega con la ventaja de la geografía. Su costa domina el estrecho, lo que le permite desplegar misiles, drones y una flota de lanchas muy rápidas. Por el otro lado, Estados Unidos y sus aliados tienen un poderío naval y aéreo muy superior, con bases estratégicas repartidas por toda la región. Es un choque de fuerzas totalmente asimétricas. Si estallara un conflicto, el estrecho se convertiría en uno de los entornos de combate más peligrosos y saturados del planeta. Imaginaos, un espacio diminuto lleno de misiles, enjambres de drones, submarinos, minas. En medio de ese caos, el más mínimo error de cálculo podría encender la mecha de un conflicto de consecuencias incontrolables. Pero es que, incluso sin llegar a un conflicto a gran escala, el simple bloqueo ya tiene el poder de paralizar la economía mundial y, lo que es más grave, de generar crisis sociales en cualquier rincón del mundo a miles y miles de kilómetros de distancia. La lógica de esto es implacable. El cierre provoca una crisis energética. Esa crisis energética dispara la inflación en absolutamente todos los sectores. Y una inflación descontrolada, pues es el caldo de cultivo perfecto para la desestabilización política y las protestas sociales. Es una receta para el desastre. Y aquí no se libra nadie. Europa vería cómo sus costes de transporte y electricidad se disparan. Las economías de América Latina, muy dependientes del precio del petróleo, sufrirían un golpe durísimo. Pero el impacto más dramático, sin duda, sería en los países en desarrollo, donde el encarecimiento de alimentos y productos básicos podría generar crisis humanitarias de primer orden. Al final, todos estos datos macroeconómicos, todas estas cifras, se traducen en algo muy simple y muy personal. Todo ese aumento de costes en la industria, en el transporte, en la energía, acaba repercutiendo directamente en el bolsillo de la gente. El impacto inevitablemente se traslada a la vida cotidiana de todo el mundo.
Una crisis de esta magnitud no sería un bache pasajero, sería un auténtico punto de inflexión, un acelerador de cambios que transformarían para siempre la geopolítica y el mapa energético mundial tal y como lo conocemos. El mundo postcrisis sería muy diferente. La transición hacia las energías renovables se aceleraría de forma brutal. Potencias como China buscarían desesperadamente rutas terrestres alternativas. Rusia se podría posicionar como un proveedor de energía clave para una Europa en crisis. Y Estados Unidos reforzaría su papel como árbitro global de la energía. En definitiva, se crearía un nuevo orden mundial. Claro, después de ver todo esto, llegamos a la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Con unas consecuencias pero tan catastróficas para todo el mundo, sin excepción, ¿de verdad es probable que alguien se atreva a echar el candado a Hormuz de forma permanente? Y aquí está la clave de todo el asunto. El cierre total de Hormuz es tan devastador para todos, incluido para quien lo provoca, que en realidad funciona más como una herramienta de negociación, como un instrumento de presión política, que como un plan militar viable. Es el último recurso, la amenaza definitiva que, en el fondo, nadie quiere ejecutar. Al final, lo que es crucial entender es esto. Bloquear este pequeño paso marítimo no es solo detener unos cuantos barcos. Teniendo en cuenta todas las ramificaciones que hemos visto, equivale ni más ni menos a detener el pulso económico y energético del mundo, un gigante dormido que, por el bien de todos, es mucho mejor no despertar.